enseñar a guardar la pureza? ¿Cómo enseñar a vivir el amor? ¿Cómo inculcar el respeto a la vida? ¿Cómo educar para la dignidad? ¿Cómo mostrar el valor del trabajo? ¿Cómo encender el fervor por Jesús? ¿Cómo servir a quien sirve en el mundo? ¿Cómo sembrar? ¿Cómo hacer madurar? Con la oración, en la oración, en unión con Jesús el Maestro, imitándole a Él, rebosantes de amor, con la fuerza que viene de la unión con Él. ¿Cómo mostrar el valor del trabajo? ¿Cómo encender el fervor por Jesús? ¿Cómo servir a quien sirve en el mundo? ¿Cómo sembrar? ¿Cómo hacer madurar? Con la oración, en la oración, en unión con Jesús el Maestro, imitándole a Él, rebosantes de amor, con la fuerza que viene de la unión con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Excelente martes. Tengan todos ustedes. Día 6 de septiembre de 2022. El Señor nos concede la gracia de poder escuchar en esta mañana su palabra, de poder, sobre todo, entender el mensaje, cuál es la voluntad que tiene para cada uno de nosotros, cuál es la misión, el propósito de nuestras vidas. Dispongámonos para escuchar con atención el Evangelio del día de hoy y poder, sobre todo, a través de la ayuda del Espíritu Santo, ponerlo en práctica. Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago,
y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy, en su párrafo más pequeño, el párrafo inicial, nos dice: Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Quizás ya te ha tocado en algún momento de tu vida participar de una velada en Pentecostés. Es normalmente cuando se llegan a hacer, son los momentos más comunes de oración nocturna. Pero también en algunas parroquias nos encontramos precisamente con el ministerio de la adoración nocturna, quienes normalmente una vez al mes se reúnen para pasar toda la noche en adoración ante Jesús Eucaristía. Es decir, hacer oración durante la noche es una invitación que nos hace el mismo Jesucristo, pero no únicamente de palabra. Lo hace como Él sabe hacer muy bien las cosas, a través del testimonio, a través de el ejemplo. No únicamente voy y te mando, sino yo soy el primero que lo hago. Y Jesús, precisamente recordando que en Él se manifiestan las dos naturalezas, la humana y la divina, en su naturaleza humana, Él sabe que necesita mantenerse unido, vinculado con Dios, con aquel que lo ha enviado, con aquel que está esperando que cumpla una misión. Y por eso es que Jesús no rechaza esa parte de la naturaleza humana de necesidad de Dios. Yo necesito de Dios, no es Dios quien necesita de mí. Hay cosas en la vida que se vuelven innecesarias, o como también le podríamos llamar, contingentes. Es decir, no son indispensables para mi vida. Yo puedo vivir con ellas o sin ellas y no pasa absolutamente nada. Y aquí también cabe hacer la distinción entre el deseo y el querer. Hay muchas cosas que podemos estar deseando. Yo puedo desear un carro último modelo, yo puedo desear un viaje a alguna playa, a algún destino que tengo muchas ganas de ir. Sin embargo, no es algo necesario para mi vida. Algo necesario, por lo tanto, no es contingente. Y entonces lo que yo debo de querer es aquello que es necesario, es aquello que debe de ir guiado por mi inteligencia y por mi voluntad, que mi corazón desea enormemente recibirlo, que mi corazón anhela realmente poseerlo. Así es como tenemos que aprender a distinguir. Dios no es contingente para nosotros, Dios es necesario, aunque muchas veces actuamos como si fuera contingente, como si fuera algo de lo que hoy podemos estar cerca de Él y mañana ya no. Así vamos actuando, esa es la realidad. Por eso hoy pidámosle al Señor que nos conceda realmente un espíritu de poder hacer oración. No sé si pudiste escuchar el canto que puse al inicio. Es un canto de Gesed que se llama Con la oración. Te invito a que si no lo escuchaste, lo puedes escuchar en este video, regresándolo al inicio, o puedes buscarlo tú, Con la oración de Gesed. Y que le pongas atención a la letra, porque ahí precisamente va poco a poco mostrando muchas de las cosas, de los beneficios, de los frutos que nos va a traer el hacer oración. Si Jesús hizo oración, ¿cómo no la vamos a hacer nosotros? Eso es algo que deberíamos realmente de tener muy presente. Por otro lado, viene la lista de los hombres que son elegidos entre tantos discípulos y escoge a 12 que van a tener un propósito y una misión. De esos 12 son llamados apóstoles. Y hoy te quisiera hacer pensar en esta idea que me vino a mí a la cabeza cuando estaba leyendo el Evangelio. Yo decía, ya quisiera yo poderme contar entre los discípulos. Ya no simplemente el hecho de decir soy un apóstol, que soy fiel, que así como vemos en la vida de los apóstoles, todos terminaron entregando su vida por el Señor.
derramando su sangre, excepto el caso de Juan. Pero todos los demás mueren en el martirio, padecen el yugo de la muerte, de la humillación, del sacrificio por Cristo. Quizás nosotros no lleguemos a ese punto. Quizás el Señor no nos ponga en esa situación, pero que si llega a ser esa nuestra situación, pensemos, por ejemplo, en la época cristera en nuestro país, aquí en México. ¿Cuántos no por profesar su fe, por decir viva Cristo Rey, derramaron su sangre? Hoy nos toca también a nosotros entender si realmente estamos dispuestos a ser discípulos. No es una cuestión de que el Señor llegue y nos diga, ven, quiero que me sigas. No, es una cuestión que implica testimonio. No es cuestión de palabras. No es cuestión simplemente de decirlo, como comúnmente también se llega a decir, de dientes para afuera. No, tiene que ser del corazón, que hay una convicción y un deseo de que llegado el momento de demostrarlo, tengamos la cabalidad, tengamos el valor, tengamos el tesón y el amor de poderlo hacer. Qué importante sería que llegado el momento de estar cara a cara con Cristo, el día del juicio, que Él nos diga, ven, bendito de mi Padre, ven porque tú te portaste como un discípulo mío, porque estás contado entre mis elegidos. Por último, quisiera terminar la reflexión de este evangelio teniendo en cuenta que aquella gente se acercaba a Jesús y dice, procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Cuando hablamos de sanar a todos, es porque todos tenemos cosas que sanar. Hay mucha gente que a veces con arrogancia llega a decir, yo no quiero que oren por mí, yo no quiero que pidan por mí. No, todo lo contrario. Necesitamos saber que necesitamos orar unos por otros. Necesito darme cuenta que yo no soy digno de recibir la gracia del Señor, pero el Señor es quien me hace digno. Que yo simplemente quiero tocarlo, que necesito tocarlo, que necesito que me sane en medio de las heridas que traigo, heridas que quizás sufrí en mi infancia, heridas que quizás fue en mi adolescencia, heridas que quizás ni siquiera me he dado cuenta, pero que hoy te invito a que incluso te pongas a analizar cada una de tus actitudes. ¿Por qué eres tan violento? ¿Por qué eres tan explosivo? ¿Por qué de todo te enojas? ¿Por qué no tienes paz en tu vida diaria? ¿En qué momentos eres alegre, eres feliz, vives con gozo? ¿En qué momento expresas el amor? Son preguntas que desgraciadamente muchas veces tienen respuestas negativas. Y todo es porque no tocamos a Jesús, porque no nos acercamos a Él buscando recibir su sanación, buscando recibir un poquito de su gracia, de su paz. Recuerda aquellas palabras, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no la doy como la del mundo. Esas palabras son para ti, que se graben en tu corazón, que se graben en tu mente, para que tengas siempre presente que Cristo está contigo. Y si lo tenemos a Él, tenemos lo más necesario de nuestras vidas. Y si tenemos lo más necesario, ¿qué más nos puede faltar? Solo Dios basta. Señor mío y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y adoro con todo mi corazón. Gracias te doy porque me has creado, redimido, hecho cristiano y porque me has conservado con bien durante esta noche. Te ofrezco pensamientos, palabras, obras y trabajos de este día, para mayor gloria tuya, en penitencia de mis pecados y en sufragio de las benditas ánimas del purgatorio. Dame, Señor, tu amor y tu gracia para que pueda servirte fielmente en este día y que en todo momento me encuentre libre de todo pecado y de todo mal. Amén. Nos consagramos a Nuestra Señora y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás
y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca con ustedes. Hoy los esperamos para el rezo del Santo Rosario. Dios les bendiga.